Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 26 de mayo. El santuario y la ley. Escucha Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Éxodo capítulo 25, verso 16. Éxodo capítulo 31, verso 18. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿Qué indican estos versículos que había en el arca del pacto, en el lugar santísimo del santuario? Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Éxodo capítulo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Éxodo capítulo 31, verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El día de la expiación era un día de juicio. A todo Israel se le ordenaba participar de este acontecimiento mediante el arrepentimiento, el examen de conciencia y la abstención de todo trabajo. Ver Levítico capítulo 23, versículos 29 al 31. Solo ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Allí, en el compartimiento más íntimo del santuario, estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de los 10 mandamientos de Dios, escrita en tablas de piedra. La cubierta de oro del arca se denominaba propiciatorio, donde se rociaba la sangre para purificar el santuario del pecado. La presencia de Dios se manifestaba en la gloria de la Chequiná sobre el propiciatorio. Cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos pecadores, pero el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio. Hebreos capítulo 10, verso 3, y que realmente solo podía ser eliminado mediante la fe en la sangre de Cristo para limpiar el pecado. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Allí, en la presencia de Dios, la misericordia y la justicia se combinan maravillosamente. Al mirar hacia el santuario celestial, el apóstol Juan vio el templo de Dios abierto y el arca de su pacto revelada. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. El conflicto de los siglos añade este comentario. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original de que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Páginas 486 y 487. Cuando los primeros creyentes adventistas estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado en su centro. Razonaron que si la ley de Dios estaba representada en el arca del pacto, en el santuario celestial, indudablemente no podría haber sido eliminada en la cruz. Piensa en el sábado, que velozmente llega a nosotros cada semana y sin excepción.
¿Qué debería decirnos eso sobre la importancia de la doctrina de la creación? ¿Qué otra doctrina tiene un recordatorio tan poderoso y recurrente?